andar por todo el templo, téngalos allí para que no entretenga a las otras personas. Entonces yo le invito que en lo posible usted lo pueda tener allí a la par suya y le pueda, si no lo lleva al aula, pues entonces que pueda estar con usted en el tiempo de la palabra. Tengo 45 minutos para no salir más de las 12. Entonces yo necesito que usted se porte bien para que podamos estudiar el tema que quiero compartir. San Juan capítulo 3, allí encontramos una historia sumamente importante. Hace 22 días, creo, 15 días, compartí la primera parte de este texto y vamos a compartir la segunda parte. Pero déjeme recordarle una parábola o una ilustración que les propuse hace 15 días. Tenemos dos personas deseosas de venir al camino de Dios. Póngame mucha atención, usted me va a ayudar a resolver esto. Una es universitario, ya ejerce su carrera universitaria, gana 2,5 millones de colones por mes, tiene una hermosa esposa, tiene 4 hijos preciosos, ya sus hijos están en el colegio, tienen una familia muy linda, viven en Romoser, ¿se llama? Romoser. Tienen una casa muy hermosa y además el muchacho es un buen líder en su congregación, sirve en la congregación, conoce mucho de Biblia, sabe mucho de Biblia. Lo que pasa es que su congregación pertenece a una secta, no es una iglesia cristiana. Por otro lado tenemos una joven que a los 12 años fue abusada sexualmente, violada sexualmente. A los 13 años, antes de cumplir 14 años, comienza a prostituirse, ¿sí? Ya acaba de cumplir 16 años y ya tiene 2 hijos, es madre soltera, vive en el triángulo de la solidaridad. Ok, ahí. Tiene 17 años en este momento, tiene 2 hijos, es prostituta, nunca le han enseñado que existe Dios, no sabe nada de Dios, no sabe ni persignarse porque ni la religión tradicional conoce. Pero un día una persona quiere o llegó a hablarle de Jesucristo. ¿Cuál de estas dos personas va a tener más tropiezo para realmente recibir su salvación? ¿Qué usted cree? Mi hermano Bolívar dice que los dos, unos dicen que la segunda, yo pensé que los dos, así suenan los dos. La primera, ok. ¿Qué dice las escrituras? Tenemos aquí al joven, al primer hombre, un hombre que conoce muy bien, un hombre que tiene una estabilidad en todas las áreas, porque aunque si bien es cierto el texto no menciona con claridad la posición social que pudiera tener este hombre a nivel de dinero, sí nos deja claro que era un principal entre los judíos. Y cuando hablamos de un principal entre los judíos, hablamos de un hombre que pertenecía al gobierno, un hombre que pertenecía a regir conforme a la ley, valga la redundancia, las leyes dentro del pueblo. Entonces era un hombre, como entendemos, un político. Entendemos que los políticos no son pobres. ¿Usted conoce algún político pobre? No lo hay, ¿verdad? Porque todos los políticos en la mayoría de países ganan mucho dinero y mucho más en este contexto. Dice el versículo 1 del capítulo 3 de San Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Entonces comienza a pensar un hombre con mucho conocimiento y con una estabilidad muy buena. Tenía una estabilidad material a nivel familiar y en todas las áreas muy buena, porque era conocedor de la ley, por ende vivía muchas de estas cosas. Verso 2: este vino a Jesús de noche, ¿sí? ¿Qué quiere decir este vino de noche? Quiere decir que Nicodemo ya seguía a Jesús, pero lo seguía de una manera oculta, no abiertamente. ¿Por qué viene a Jesús? Porque ya había escuchado sus enseñanzas, había visto sus señales. Era un hombre que seguía, repito, a Jesús, pero a la secreta. No era abierto, yo soy cristiano, no, seguía a Jesús, como mucha gente de la iglesia tradicional cuando va a la iglesia cristiana se esconde, porque eso es casi normal en la iglesia romana. Cuando un católico va a una iglesia cristiana, por ahí visita, va así a la secreta y a la camuflada. Estoy hablando de la iglesia tradicional practicante.
No el católico que dice yo soy católico y no sabe ni qué significa la palabra católico. No, ese no. Estoy hablando del que es católico practicante, el que está ahí metido. Ese va a una iglesia cristiana, va camuflado, vas con que nadie lo vea para escuchar el mensaje de Jesucristo. Este vino a Jesús de noche y le dijo Rabí, que es maestro. Sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuáles eran las señales? Ok. Sí, las señales que impresionó a Nicodemo es que Jesús se acercaba a las personas y le decía: tus pecados te son perdonados, punto. ¿Cómo? Eso no se había visto en la historia. A una prostituta, a una adúltera le dice: vete, yo no te condeno, no te condeno. A una mujer que tenía 5 maridos y el que ahora había tenido 5 y el de ahora no era su marido, le dijo: venga, tome de esta agua y no tendrá sed nunca jamás. Le dio la salvación. En Marcos capítulo 10 versos 46 en adelante, un hombre ciego llamado Bartimeo clama por su sanidad y al final Cristo le vuelve y le dice: tu fe te ha salvado. Entonces Nicodemo, viendo muchas de estas señales, se sorprende y dice: ¿cómo este viene y perdona los pecados? A un hombre lo sana y todos se estilan y le dice: ¿qué es más fácil, sanarlo o perdonarlo? Y le dice: levántate, camina, toma tu lecho. Y le dice: y tus pecados te son perdonados. ¿Qué tenía toda esa gente para haber recibido su salvación que de pronto nosotros no tengamos en esta mañana? Nicodemo era un hombre con mucho conocimiento, era un hombre que estudiaba la Torá o estudiaba los textos sagrados, conocía de los sacrificios, sabía quién era Moisés, sabía quién era Isaías, sabía quién era Jeremías, conocía toda la historia bíblica y había vivido durante muchos años todo lo que tenía que ver con la religión del Antiguo Testamento. Pero sabe una cosa, a pesar de todo el conocimiento, el recorrido, era un maestro. La Biblia dice que Jesucristo, ahora lo vamos a ver, le dice: ¿cómo tú siendo maestro? Pero el contexto griego allí habla: ¿cómo tú siendo el maestro no sabes estas cosas? Porque, repito, Nicodemo tenía mucho conocimiento, sabía mucho de la Biblia. Incluso es muy probable que era un hombre de mucha oración. Era un hombre de asistir regularmente a la congregación. Era un hombre que cualquiera que lo veía decía: wow, qué hombre de Dios. Pero le faltaba una cosa. ¿Qué le faltaba a Nicodemo? La salvación. No era salvo. Y yo me temo cuando hago 2 o 3 preguntas a personas dentro de la iglesia que tienen 15, 18, hasta 20 años en el evangelio. Me temo, con mucho respeto y mucho temor lo voy a decir, pero me temo que hay muchos dentro de la iglesia que no son salvos. Tienen mucho conocimiento, conocen la doctrina, saben del texto, manejan muy bien algunos principios, pero cuando se toca el tema de la salvación está incierto el asunto. Ayer hablaba con uno de los jóvenes, o más bien hablaba con todos los jóvenes, y entonces decía, llegamos a la conclusión que el que pierde la salvación, y yo le pregunté: ¿cuál pecado hace perder la salvación? En Faro del Caribe, saliendo de una charla, voy con un pastor, él me pregunta: ¿será que la salvación se pierde? Y yo le respondo con la misma pregunta: ¿qué usted piensa? Y él me dice: yo creo que sí. Y yo le hago la misma pregunta que hice anoche: ¿cuál pecado la hace perder? Todos van a contestar lo mismo: todos los pecados, cualquier pecado. ¿Estamos o no estamos? Porque mentir para Dios es igual que matar. Porque tener un mal pensamiento, ser desobediente con los padres. Romanos 1:21 dice que los que hacen esto y los que practican tales cosas no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, ¿cuántas veces pierde la salvación el hombre en un día? Si fuera así, tomándolo así como está ahí. Es muy probable que Nicodemo estaba metido en ese hueco. ¿Por qué? Porque guardaba la ley, pero por más que guardaba la ley, fallaba. Y cuando fallaba de una, la ley dice: está condenado. Un mandamiento quebrado, uno va para el infierno, uno nada más. Entonces Nicodemo iba, leía, estudiaba: ya guardé este, ya guardé este, ya guardé este, me falta este, me falta este, me falta este, ya superé este, ya superé este, ya superé este, volví a caer en este. O sea, ¿cuándo va a lograrlo entonces Nicodemo? Entonces Nicodemo acude a Jesús porque encuentra un hombre
que dice ser enviado por Dios y que dice venir a salvar a la gente. Ustedes todos van para el infierno, pero yo los voy a salvar. Y no solamente con palabras, con hechos. Hacía cosas, wow, la gente estaba maravillada, su forma de hablar, su autoridad sobre la muerte, su autoridad sobre todo. Era un hombre que sabía lo que estaba haciendo. ¿Usted ha tenido la experiencia alguna vez de encontrar a alguien decir que sabe hacer algo y cuando lo va a hacer usted dice, está raro? Déjeme que yo sé soldar eso. ¿Cómo? Y viene full careta. Los que saben de soldadura, marca no sé qué, dice, uy, esa es de las buenas. Full cable, full máquina, enchufa, ¿verdad? Acomoda todo, viene, la enciende y hace, echa un chispero. ¿Y qué pasó? No, eso, espera para ver, y se va y ya voló las luces de todo lugar, toda la casa. Y nada que sale el soldador y cuando usted va está pegado de un primario así. O un ejemplo un poco más práctico, full tacos, full medias, full espinilleras, full pantaloneta Nike, full camiseta, full balaca. Y usted lo ve calentando y dice, wow, qué inminencia. Y agarra la bola y... A Cristo no le pasaba eso. Cristo llegó y dijo, yo soy el mejor soldador, y agarraba la máquina y wow. Cristo llegó y dijo, yo soy el mejor futbolista, y agarraba la bola y wow. Me está entendiendo, ¿verdad? Porque algunos, caramba, viera todo lo que me ha pasado. Ya algunos van a decir que yo estoy diciendo que pastor era Messi o algo así, que Cristo era Messi. No, estoy hablando de que Cristo tenía autoridad y mostraba lo que Él decía. Yo he venido a dar mi vida por usted y lo voy a salvar a todos. A todos, ustedes están perdidos todos. Y ahí estaba la prostituta con los dos hijos, violada. Y ahí estaba también Nicodemo. También los quiero salvar a ustedes dos. Y Nicodemo dice, ¿cómo es posible que todo lo que yo sé yo no pueda tener clara mi salvación? Entonces él decide jugársela en la noche, visitar a Jesús para preguntarle, hacerle la gran pregunta del año. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Seré salvo? ¿Cómo yo puedo entrar al reino de los cielos? ¿Qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? Verso 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacerle estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo. Nicodemo le preguntó algo a Jesús. Aparece que Nicodemo preguntó algo, no preguntó nada, pero él venía con una incógnita en su corazón. ¿Cómo sabemos eso? Porque él nunca se desvía de la conversación de Jesús. A ver, si él viniera con otra pregunta y si él tuviera clara la salvación, vea lo que le dice Cristo en el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si Nicodemo tuviera claro ese tema, le dicen, no, un momentico, Jesús, yo eso lo tengo claro, yo soy salvo. La pregunta que yo traigo es otra, es que yo quiero saber otra cosa. Pero mire que Nicodemo, el texto muestra cómo Nicodemo inmediatamente quedó como enchufado de una vez. Nicodemo venía con el deseo de saber, si yo me muero, ¿dónde va mi alma? Es muy probable, voy a especular, discúlpeme que vaya a hacer esta especulación, pero quiero hacerlo, que Nicodemo en las noches pensaba, ¿será que yo soy salvo? ¿Será que, porque, a ver, un momentico, yo tengo que guardar la ley, pero yo fallo mucho la ley? ¿Cuántos aquí guardan la ley toda, totalmente, así? Levante la mano, quiero verlos. Nadie puede guardar la ley. Entonces la incongruencia, la lucha, la batalla, el pleito es, ¿usted por qué es salvo? Porque yo me guardo para Dios. Ok, wow, tremendo. ¿Guarda todo? No, estoy intentando. Resulta que hay gente viviendo en fornicación que intenta guardarse para Dios. ¿Y qué dice usted del que está en fornicación? Un momentico, pastor, la Biblia dice que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Pues los mentirosos tampoco. Dice Juan 8:44 que los mentirosos son hijos del diablo.
Así o más claro, que tampoco van a heredar el reino de los cielos. Pastor, el adúltero está intentando guardarse para Dios. Sí, pero está en adulterio, jamás se va a salvar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los adúlteros van para el infierno. Pero también Cristo dijo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, está frito, va para el infierno también. Usted nunca ha tocado a una mujer, pero ¿cuántas ha deseado? Aunque ponga cara de santito, ¿cuántas ha deseado? Una persona que viene y mata, ¿para dónde va? Para el infierno. Pues se está matando, es digno de irse al infierno. Un momentico, ese va para el infierno. Pero la Biblia dice que el que se enoja y le dice estúpido, idiota, necio, tonto, torpe a su hermano, también va para el infierno. Entonces, ¿por qué usted es salvo? Porque se guarda para Dios, pero usted peca. Ayer me llamó la atención porque una personita dice, yo no peco, como un día no he pecado. ¿Sabe por qué me llamó la atención? Por la edad. Obviamente, entre menos edad, y si ha sido educado en el camino y ley, entonces menos pecado, menos condenación siente, pero siempre va a pecar. A ver, yo le pregunto, papás, ¿su hijo de 8 años peca? Malcriado, grosero. En el culto siente, quiero sentar, que va a la escuela, no quiero ir a ningún lado. Se ponen de tú a los papás ahora. Son unos grandes pecadores ya. Porque nacemos en pecado. Entonces usted es salvo porque se guarda para el Señor. Pero ¿quién puede guardar toda la palabra? Nadie puede hacerlo. Nicodemo no era capaz, no podía, sentía que quebrantaba. Entonces Cristo le dice, vea Nicodemo, es sencillo. En verdad te digo que si no naces de nuevo, no entras al reino de los cielos. ¿Cuál es el requisito entonces? Nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? ¿Cómo yo nazco de nuevo? Ahí viene la segunda parte, verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Qué estaba pensando Nicodemo? Estaba tomando el texto literal. O sea, hay que ir a la parte íntima de mi mamá, entrar, volver a estar en su vientre y volver a nacer. Eso es imposible. Eso nadie lo puede hacer. Nadie, absolutamente nadie lo puede hacer. Ni siquiera recién nacido lo puede hacer. Me acaba de nacer, no lo va a poder hacer. Porque Cristo no estaba hablando de nacer de esa manera, sino que el verso 5 dice, respondió Jesús, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué hace el agua? ¿Qué hace? Bueno, el agua hace muchas, calma, la hace un montón de, pero ¿cuál es uno de los usos más simples del agua? Limpiar, lavar, limpiar. Eso hace el agua. ¿Qué es el agua aquí? Error número 1, bautismo. Aquí no está hablando de bautismo, no está hablando del bautismo con agua. ¿Por qué? Porque mucha gente se bautizó y aún así se fueron al infierno. Judas se bautizó, Simón el mago se bautizó y un montón más se bautizaron y nunca fueron salvos. Aquí no está hablando de eso. ¿A qué se refiere el agua aquí? Una vez más, primera de Pedro, ponga una señal. Necesitamos repasar esto porque si no, no va a ser posible que podamos comprenderlo. Necesitamos nacer de agua. ¿Qué es el agua? ¿Qué es el agua? Primera de Pedro 1. Rápido. Exactamente, consiervo. Ahí está. Primera de Pedro 1. ¿Lo tienen? Usted se va a Apocalipsis y se devuelve y ahí se encuentra Judas, Juan y Pedro, para que encuentre más rápido, ¿sí? Se va a Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, y se devuelve un poquito. Ahí está primera de Pedro 1. ¿Lo tienen? Verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuántos aquí ya tienen la simiente corruptible? ¿Dónde nace eso? Con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecan, en ese momento la simiente se corrompe. El semen, simiente, semen, de ahí viene la palabra semen. El semen se corrompe. ¿De dónde salen los seres humanos? Del semen, la simiente. Viene el hombre, tiene relaciones sexuales con la mujer, el semen va y hace lo que tiene que hacer, ovula, y allí va a nacer el niño, pero ya nace corrupto.
Todos los seres humanos aquí, a no ser que haya un extraterrestre, venimos de la simiente de un papá, de un hombre. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuántos vienen de ahí? Levante la mano, quiero ver. Mire, tenemos algunos extraterrestres entre nosotros. Bendito Dios, no sabía yo. Ok, entonces vea lo que dice el texto. Siendo renacido. ¿Qué significa la palabra re en latín? Volver. Entonces, volver a nacer, siendo renacidos, no de simiente corruptible como pensó Nicodemo, entrar y volver a salir. No, no, no. Ya nacimos nosotros con la simiente corrupta. Somos corruptos. Su niño que tiene 1 mes, 2 meses, 3 meses, 8 meses, corrupto, malo es. Desde que nacen, hay algunos que nacen hasta con la cara de malo. Y otros nacen con cara de angelito, pero son malos. Salmo 51:5 dice: concebido fui yo en pecado, el rey David. Salmo 58:3 dice: desde la matriz de mi madre se apartaron los niños para decir maldad, para hacer maldad. Desde el vientre, hermano. Yo creo que hay niños que cuando patean muchos que están enojados, allá en el vientre. Comida, así empiezan a patear o a jalar el ombligo, no sé, hacer algo ahí. Siendo renacidos no de simiente corruptible, porque ya esa la tenemos, sino de simiente incorruptible. ¿Cómo vamos a renacer? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para que una persona nazca de nuevo necesita primero nacer de agua. ¿Qué es nacer de agua? Que la palabra llegue a su vida para ser limpio, para poder que el Espíritu entre. Si no, no va a entrar. ¿Y cuánta palabra necesita? ¿Cuánta palabra necesita? Eso va a depender de la suciedad. ¿Cuánta agua necesitamos para lavar una prenda? Va a depender de la suciedad. Hay camisas que solo usted la mete y la saca y ya, porque no está. Pero hay camisas que están curtidas, necesita más. Lo vamos a ir viendo más adelante también con la palabra de Dios. Efesios 5. Nacer de la palabra. ¿Lo tienen? Se devuelve un poquito y ahí va a encontrar Efesios. Para establecer algunas bases. Nadie va a poder nacer de nuevo si no escucha primero la palabra. Tiene que ser limpio por la palabra, escuchando, recibiendo. Efesios 5:25. ¿Lo tiene? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Así o más claro, hermanos? Otra vez. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que nos lava a nosotros, la que nos limpia. La palabra es la que trae a nuestra conciencia, mente, corazón y ser esa limpieza para poder entonces yo llegar a nacer de nuevo. Necesitamos nacer de agua. Efesios 1. Efesios capítulo 1. ¿Lo tiene? Esto es repaso porque ya lo habíamos visto hace 15 días, pero era como para repasar y que algunos lo pudieran ver. ¿Lo tienen? 1:13. En Él, ¿quién es Él? Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo es el proceso entonces? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero? Oír la palabra de Dios para que me limpie, para que me purifique, para que la palabra me prepare a mí para poder llegar a ¿qué? A entender. Y después de que crea qué va a pasar, de que entienda qué pasa, voy a creer. Y cuando creo,
viene el Espíritu a mi vida. Otra vez leamos el verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y ahí escuché y entendí, y habiendo creído, ¿qué dice? En Él fuiste sellados por el Espíritu Santo. Oigo, entiendo, creo y soy lleno, pero primero necesito oír la palabra de Dios. Volvamos a San Juan capítulo 3, a ver si ahora sí puede agarrar un poco más el verso 5, un poco más de claridad a nuestras vidas. Si a usted no le queda muy claro, venga los martes, ahí usted puede preguntar, puede opinar, así que yo le invito los martes para que usted pueda, y si los martes no le queda muy claro, me invita a su casa o viene a mi oficina y nos sentamos personalmente y lo hacemos personalmente, también tenemos esa otra opción. San Juan 3:5, ¿lo tienen? Respondió Jesús, en verdad te digo, que el que no naciere de agua. ¿Cómo es nacer de agua? Por la palabra y del Espíritu. ¿Cómo nazco del Espíritu? Otra vez, no importa, nos devolvemos un poquito. Yo no tengo afán, hermano. De por sí me queda el otro domingo, el otro, y todo este año tengo para que estudiemos esto. Pero lo va a entender, hermanita, va a ver, lo va a entender. Verso 5. Respondió Jesús, en verdad te digo, que el que no naciere de agua. ¿Cómo se nace de agua? Por la palabra, a través de la enseñanza, la predicación, escucho. Y del Espíritu. Volvamos a Efesios capítulo 1. Ponga una señal ahí y vuelva a Efesios capítulo 1. Y aquí entonces ya usted lo va a entender. Y si no, viene el martes, y si no, nos sentamos en la oficina, y si no, hasta ahí llego yo, hermanos. Ya si en la oficina no lo entiende, entonces que se lo explique otro, porque hasta ahí llego yo, no puedo hacer más. Efesios 1, ¿lo tienen? Verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cómo se nace de agua? O sea, oyendo la palabra aquí, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿qué dice? ¿Cómo se nace en el Espíritu? ¿Qué tengo que hacer para poder nacer en el Espíritu? Ve que lo iban a entender fácil. Necesito creer. Primero oigo el mensaje, soy lavado, nazco de la palabra. Cuando nazco de la palabra, entonces inmediatamente yo creo. ¡Wow! Eso fue lo que Cristo hizo. En ese momento, ¿qué sucede en ese momento? Nazco en el Espíritu, y eso es nacer de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios entra en mi vida. ¿Cómo yo sé que el Espíritu entró en mi vida? No tiene que ver con caerse, con temblar, con hablar en lenguas, con escupir, con vomitar, con orinarse. No tiene nada que ver con eso. Lo ha metido la gente. Ahora hay una unción nueva. Se me olvidó, pero la acabé de ver, una unción nueva por ahí en Facebook. Bueno, qué dicha que se me olvidó, porque hay muchas unciones. La unción del perro. Ahí la vi en Facebook. Todos hacen como perro. Wow. Y dice, vamos, el Señor se está moviendo, y empiezan a hacer como perros. Mueva la cola como perro, dice. Cierto que nos da risa, pero ahí está la unción del perro. ¿Qué es nacer de nuevo? Simple. Oír la palabra, ser lavado por la palabra, creer en el mensaje que recibí, y el Espíritu entra en mí. Ahí ocurre el milagro de nacer de nuevo. ¿Cómo se ha explicado este texto durante muchos años? Póngame mucha atención, porque yo no sé cómo voy a tratar de enlazar esto sin hacer una confusión. Se ha explicado que nacer de nuevo es un cambio de vida. Pero eso no es nacer de nuevo. ¿Por qué no es nacer de nuevo eso? Porque ¿quién en la tierra? Porque no dice el que esté en el proceso, el que lo esté intentando. Dice el que nace de nuevo, y punto. ¿Quién ha cambiado su vida totalmente y punto? Diga algo, hermanos. Mira el que está a su lado. Es renovado totalmente.
Algunas esposas hicieron unas caras, hermano, dice, este está crudo, pastor, dice, hay que hornearlo más a ver si acaso. Ahora, por supuesto que el que nace de nuevo cambia. ¿Me entendió esa partecita? Nacer de nuevo no tiene que ver, yo puedo nacer de nuevo hoy mismo, recibir mi salvación hoy mismo, pero eso no quiere decir que yo voy ahí inmediatamente a tener un cambio total. Eso es un proceso, pero ya el proceso no tiene nada que ver con nacer de nuevo. Ya yo nací de nuevo. Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuándo comienza Dios la obra en nosotros? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando nacemos de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? Escucho la palabra, recibo la palabra, después de que creo, viene el Espíritu a mi vida, y en ese momento comienza el Señor un proceso en mi vida que no tiene ya nada que ver con nacer de nuevo. Ya yo nací de nuevo, pero ahora Él comienza una perfección en mi vida que no tiene nada que ver para que yo me salve, tiene que ver con mi comunión con Él. Yo sé que algunos la están agarrando así en el aire. Dios, obviamente, toda persona que nace de nuevo comienza obvio, es obvio. ¿Por qué es obvio? Porque entró en él el Espíritu, y el Espíritu ya no se siente bien en algunas cosas que mora en él. Entonces usted viene aquí al culto y usted no es nacido de nuevo, y yo le digo, fornicario, va para el infierno, y usted se va culpado, voy para el infierno si sigo fornicando. Pero cuando usted nace de nuevo es diferente, porque es el Espíritu el que contrae su alma, su espíritu, su corazón. Soy salvo, pero necesito corregir estas conductas. Estas conductas no le agradan a mi Señor. Y si peco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si peco? ¿Va para el infierno? Es lo que vamos a ver. Verso 6. ¿Cómo vamos hasta ahí con nacer de nuevo? Hoy agarramos un poquito más, ¿verdad? ¿Cierto que sí? No es fácil, hermanita Vitalina. 14 años, hermanita Vitalina, pasé yo tratando de entender esto y no lo lograba. Y me lo explicó el hermano Olivares, me lo explicó Alducin, me lo explicó Sugel, me lo explicó Núñez, me lo explicó MacArthur. Yo no entendía, hermano, porque todo el mundo decía, nacer de nuevo es un cambio de vida, pero yo me daba cuenta que no era capaz de cambiar del todo. Entonces yo no he nacido de nuevo, soy pecador. Hasta que vino el pastor Samuel, se sentó. Por la gracia de Dios, porque nadie lo va a entender de buenas a primeras, tiene que ser enseñado, porque recuerde que primero yo tengo que ser instruido. Y el pastor Samuel abrió y me explicó y me enseñó. Ahora entiendo. O sea, a ver, oigo la palabra, escucho la palabra me lava, creo la palabra y el Espíritu entra en mí y nací de nuevo. Pero ahora yo he escuchado pastores decir, hoy va a ser un culto de renacimiento. Cuando termina de predicar, ¿cuántos quieren nacer de nuevo? Imagínense eso, hermanos. Pasen al frente. Ok, usted va a comenzar a sentir algo en su vida, y es que el Espíritu, ¿sabe qué es el problema, hermano? Que nosotros queremos hacer la similitud de las emociones con la palabra, y son dos cosas totalmente diferentes. Usted quiere diezmar cuando siente, cuando no siente no da ni costra. Usted quiere amar a su esposa cuando siente, pero resulta que Filipenses 1, el apóstol Pablo dice que tenemos que amar a base de ciencia, es decir, de conocimiento y no de sentir. Entonces, si yo no siento, no pasó nada. Pero ¿en dónde está eso en la Biblia? Hay muchos hombres, hermano, lea Hechos, y usted se ve, y los que creyeron, y usted no ve ningún alboroto. Pastor, pero es que en el Pentecostés, eso es otra cosa, hermano. Y hablaban en lenguas y aquello y lo otro, eso es otra cosa diferente. Cuando el Espíritu viene a la vida de una persona, en Hechos hay muchos ejemplos de que hablaban en lenguas, pero no es la regla.
De hecho, hablar en lenguas no es la evidencia de que yo tengo al Espíritu Santo. Las lenguas es un don. Y si yo no tengo el don, levante la mano aquí los que no tienen el don de lenguas, levante. Los que nunca han hablado en lengua, levanta, quiero ver. Mire qué montón. Bueno, sigamos a ver. ¿Qué hora es? Verso 6. ¿Tiene conmigo el verso 6 del capítulo 3 de San Juan? ¿Lo tiene? Lo que es nacido de la carne. ¿Qué significa nacido de la carne? Lo corruptible. ¿Cuántos aquí son nacidos corruptamente? Todos, ¿verdad? Ese nacimiento ya lo tenemos, lo traemos desde que nacemos. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ojo con esto, ojo con esto. No se nace nacido de espíritu. ¿Entendió esa partecita? Nadie nace nacido del Espíritu. ¿Lo entendieron? Se me están distrayendo. Aquí conmigo, hermano, no sean tan vinos. ¿Están conmigo? Sí. Nadie nace nacido del Espíritu. Nadie, eso no le pasa a nadie. ¿Por qué? Porque todos nacemos de la simiente corruptible. Todos los niños nacen, todos corruptibles, necesitan un renacimiento. ¿Cuál es ese renacimiento? El de que viene por la palabra, cuando yo creo y el Espíritu viene a mi vida y entonces Dios comienza a obrar en mi vida. Verso 7. No te maravilles, mi querido Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, y la palabra viento es la misma palabra en el Antiguo Testamento, neuma, que es la palabra espíritu. Sí, entonces Cristo comienza a hacer un juego de palabras aquí dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. ¿Usted puede controlar el viento? No se puede. Él sopla para donde le dé la gana, para allá, para la izquierda. Viene de donde usted menos se lo espera. Usted está acá y de repente entró un ventarrón y así como entró salió. Por otro lado, por el mismo lado, el viento nadie lo puede controlar. Entonces dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ya no va a ser controlado por sí mismo. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Qué significa? ¿Qué usted entiende con la respuesta de Nicodemo? Que no había entendido ni cosa. Todavía Nicodemo está así como, ¿cómo? O sea, ay, no, ¿cómo es esto? No comprendo. No. Pero Jesús procede a seguir explicándole. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú? Cuando usted lee en el contexto griego este texto, se da cuenta que Jesús le dijo: ¿eres tú el maestro? ¿Qué significa el maestro? Una cosa es decir: eres tú pastor en el centro misionero. Otra cosa es decir: eres tú el pastor del centro misionero. ¿Me explico o no? O sea, Jesús le está dando a Nicodemo una posición alta, más que a todos. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué es lo que Jesús está diciéndole? ¿Cómo es posible que usted lee, estudia y todo lo que ha hecho y no entiende lo que le puedo decir yo? No lo entendía Nicodemo. Entonces versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? En verdad te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, Nicodemo, usted está enseñando lo que sabe, lo que ha visto testifica. Ahora no recibes mi testimonio. Vea lo que dice el versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. ¿Dónde era que quería llegar Jesús con Nicodemo? ¿A dónde quería que llegara con Nicodemo? Que él naciera de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo?
por la palabra. Y después, ¿ya había nacido de nuevo Nicodemo? No había nacido, apenas está en el proceso. ¿Qué estaba haciendo Cristo? Con la palabra, mejor dicho, lo confrontó. Le está diciendo: Nicodemo, todo lo que usted sabe no le sirve para nada porque está perdido. Le está diciendo: Nicodemo, usted es un maestro, usted conoce la Torah, conoce todos los escritos antiguos, y déjeme decirle, está frito, porque usted, si no nace de nuevo, no entra al reino de los cielos. ¿Cómo cree que se sentía Nicodemo? Como muchos de nosotros cuando recibimos por primera vez este mensaje, frustrados. Un muchacho me decía en la oficina: un momentico, ¿quiere decir entonces que cuando yo tenía 18 años, yo acepté a Cristo, yo creí, yo pasé? Nada de eso sirvió, nada de eso sirvió. ¿Porque lo dice usted, pastor? No, porque lo dice la Biblia. Usted no ha nacido de nuevo. Si no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. ¿Cuándo usted nació de nuevo? Cuando yo hace 18 años hice la oración y acepté a Cristo. ¿Y qué pasó? Es que el problema fue que después me aparté. Entonces, tiene que volver a nacer. ¿Cuántas veces tiene que nacer entonces? Cristo dice: y si usted se aparta, vuelva y nazca, y ahí va. No, hermano, es una vez y para siempre, punto. Entonces no puede ser un cambio de vida, porque nosotros fallamos. ¿Fallamos o no fallamos? Por ejemplo, el apóstol Pedro nació de nuevo y más adelante falla, y ya había nacido de nuevo. En verdad, verso 11, en verdad te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibí nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, Cristo le había hablado con la palabra, preparándole, pero todavía no le había hablado el evangelio. Porque una persona no va a nacer de nuevo solamente oyendo la palabra de Dios. Necesita oír el evangelio. Efesios capítulo 1, Efesios 1, rápidamente. Otra vez, ¿qué acaba de decir? Una persona no puede nacer de nuevo solo oyendo la palabra. Necesita oír el evangelio. ¿Qué es evangelio? Viene del griego euangelio y significa buenas nuevas. Necesita escuchar las buenas nuevas. La pregunta es: ¿Cristo le dijo las buenas nuevas a Nicodemo? Hasta ahí no le había dicho nada. Vamos a ver más adelante, pero primero veamos 1:13 otra vez. ¿Lo tiene? Ok, leamos el 12 para que usted esté seguro de que habla de Cristo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, ¿quién es Él? Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído, ¿qué? La palabra de verdad. Y después, ahí está. Primero oigo la palabra de Dios, porque la gente cree que esto es el evangelio. Esto no es el evangelio. Escúcheme, míreme por favor. Esto es la palabra de Dios que contiene el evangelio. Otra vez, ¿qué es evangelio? Buenas nuevas. Esta es la palabra de Dios que contiene un mensaje especial que se le llama buenas nuevas. Pero no todas son las buenas nuevas. Voy a repetir, es la palabra de Dios que contiene un mensaje especial que Nicodemo no había escuchado todavía. Y ese es el mensaje que nosotros debemos escuchar: el evangelio de vuestra salvación. Romanos capítulo 10, Romanos 10. Rápidamente, por favor y gracias. Me dice cuando lo tenga. ¿Lo tiene? 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Cómo van a invocar a alguien que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han oído? O sea, ¿cómo van a invocar a alguien si no han creído en él? ¿Y cómo van a creer en él si no han escuchado de él? Primero tienen que escuchar de él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo van a invocar si nunca han oído de él?
¿Y cómo van si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Usted entiende ese texto allí? Tiene que ser predicado el evangelio. Verso 14, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. De los que anuncian, ¿qué es evangelio? Buenas nuevas. Verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Volvamos a San Juan 3, verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? O sea, Cristo todavía no le había dado la buena noticia a este hombre, pero ya estaba confrontado, ya estaba listo para escuchar la buena noticia. Se me fueron los 45 minutos, hermanos. Continuamos de hoy en una semana. ¿Les parece bien? ¿Ah? Verso 11. Leamos el verso 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Cristo está hablando de Él mismo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Por qué está hablando de Él mismo? Porque recuerde que el Padre, que el Hijo y que el Espíritu son uno mismo. Y donde habite el uno, pues allí están los tres, porque son uno mismo. Entonces Él dice: si nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Verso 14. Y vean el ejemplo tremendo. Esto es tremendo porque aquí ya Él se prepara para darle la buena noticia a Nicodemo. Y la otra semana contestamos si nació de nuevo o no Nicodemo. Verso 14. Y como Moisés, aquí ya empezó Él a darle la buena noticia, el evangelio de salvación. Lo que no dice el texto aquí, lo vamos a ver la otra semana, es si creyó o no. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Con qué se está comparando Cristo? Pero la serpiente, ¿qué representa en la iglesia? Ve, en el mundo, en la historia bíblica, ¿qué representa la serpiente? La maldad. Lo que pasa es que recuerde que Cristo siempre va contra el sistema. El sistema nos dice una cosa, pero muchas veces Dios va contra el sistema. Eso después se lo quiero explicar bien, pero déjeme nada más ponerle esta parte importante. En el Antiguo Testamento resulta que Dios manda una plaga de serpientes. Cuando la serpiente venía y mordía a una persona, lo mataba. Entonces las serpientes fueron regadas en el pueblo y comenzaron a matar niños, a matar adolescentes, a matar mujeres. Esa historia está en Números capítulo 21, usted la puede leer. Pero Dios se apiada del pueblo y les quiere dar salvación. ¿Cómo lo salva? Le dice a Moisés: Moisés, agarre una caja, haga una figura con una serpiente, póngala en determinado lugar, y si alguien del pueblo es mordido por una serpiente, nada más que mire la imagen que está allí y el veneno no le va a hacer ningún efecto, será salvo, va a ser salvado de la muerte. ¿Qué necesitaba el pueblo para poder poner en práctica ese mensaje? No. Estamos muy mal. ¿Qué? No. ¿Cómo? ¿Quién dijo por allá? No. ¿Cómo, Rafa? Oír. O sea, si no saben, necesitaban primero. Eso se lo dijo Dios a Moisés. Entonces Moisés hace la estatua y la pone ahí. La gente no sabe que me muerde la culebra. ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo va a hacer para llegar a creer? Tiene que oír
¿Y qué más necesita? ¿Qué más? No, hermanos. ¿Cómo es? Entender. Porque si Moisés viene y empieza todo enredado, mire, hay una serpiente y la serpiente la está mordiendo, y la serpiente aquí, la serpiente allá, y mire, ¿entendieron? Y no, solo que hay una serpiente. No, él tenía que explicarles: Dios me habló, me mandó a hacer esta serpiente, aquí está. ¿Están entendiendo? Sí, ok. Si usted lo muerde la serpiente por la plaga de Dios, ¿usted qué tiene que hacer? Mira esta imagen. Y entonces no falta el que preguntaba: ¿y si estoy lejos? ¿Qué hago? Sí, ok, ¿qué hace? Agarra a su chiquito, su nuera, la que sea, y obviamente Dios no te va a dejar morir. Vas hasta donde está y la miras. En el momento que la mires no va a haber ningún efecto en su vida de muerte. ¿Entendieron? Todos, sí, Moisés, y se iban ahí, ¡pah! Lo mordió una serpiente, pero no faltaba el que no creía. ¡Pah! Lo mordía. ¿Qué hacía? Llamen 911, llévenme al hospital. ¿Pero cuál hospital si está en el desierto, muchacho? Llamen a no sé, no, nada. Hermano, lo que tenían que hacer era ir hasta donde estaba la serpiente. Ok, entonces, ¿qué necesitaban hacer para poder recibir su salvación? Número uno, oír el mensaje. Resulta que ustedes vinieron, pero 50 no vinieron. ¿Qué tenían que hacer ustedes? Ir donde esos 50. Vea, Moisés hizo reunión. ¿Y usted por qué no llegó? Dígame, me quedé viendo el partido. Ahora no le oí la noticia, que se muera cuando lo muerda en la serpiente. Venga, le explico. Apague ese televisor, vea. Moisés pasó y mandaron a hacer una serpiente. ¿En serio? Así nada más, sí. Usted nada más va y la mira. No puede ser así tan fácil, ¿sí? Voy a ponerme a ver que muerda la serpiente. Y se va a la carrera y mira. En ese momento recibía. ¿Por qué recibían ellos ese milagro? ¿Por qué? Por fe. Porque tenían fe en la serpiente. Entonces vea lo que dice el verso 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea. ¡Wow, hermanos! ¿Para traer qué? Salvación. Cristo dice: como la serpiente, todo el que me mire a mí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. No le da un aplauso al Señor por eso, hermanos. Mundo perdido, mundo que está siendo devorado por la serpiente, está siendo devorado por el pecado, está siendo devorado por Satanás, está atrapado, hostigado, muerto, perdido. Vuelve y mire a Cristo y va a encontrar salvación gratis, no hay que hacer nada. Ellos nada más miraban a la serpiente y recibían su salvación. Ni está diciendo, vea, Nicodemo, la serpiente le fue dado a Moisés, el pueblo recibía salvación por la fe, porque creían. Usted le ha dicho lo terrenal y no ha podido creer, pero venga, papá, le voy a hablar las cosas celestiales. Y si usted cree, poniendo los ojos en mí, vas a nacer de nuevo y vas a poder entrar en el reino de Dios. Y entonces dice el versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muéstrame un solo texto de toda esta historia que hable de un cambio de vida, que hable de dejar de pecar, que hable de una transformación. Pasa, sí pasa. Eso Dios lo va haciendo, pero no para ser salvos. La serpiente está allí. Usted nada más mírela y va a recibir su salvación. Pero para poder mirarla, ¿qué necesita? ¿Qué necesita? Oír. Después, ¿qué más? Nada más. Ahí pasa el nacimiento de nuevo. Y entonces concluye Cristo dándole una semejante noticia, hermanos. Ya me están cerrando la Biblia, pero ya voy a terminar, se los prometo. Mire la noticia que les da tan maravillosa, y este texto que ha sido uno de los textos más mal interpretados en la historia cristiana. Verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su serpiente, que es un tipo del que lo mirara, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que deje de pecar
¿Cómo dice? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es un asunto de fe. Estuvo muy clarito hoy, ¿verdad que sí, hermano? Póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Gloria al Señor. Póngase sobre sus pies, incline su rostro y déjeme orar por usted en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sabemos que los misterios de tu palabra pueden ser revelados solamente por ti, Dios. No estamos pidiendo revelaciones extra bíblicas, estamos pidiendo que tú nos ilumines con tu palabra. Si en esta mañana, Señor amado, hayan aquí escritos